Hola, este es un nuevo capítulo de Cultura Pedalera, recorriendo Tarapacá. Ahora estamos aquí en Pica. Vamos a recorrer parte de Pica conversando con Mr. O'Ryan. ¿Cómo está Mr. O'Ryan? Hola, hola Panchito, justo verte. Gracias por aceptarnos la invitación aquí en Pica y... Bueno, los perritos ahí no están ladrando. Es la bienvenida a Pica. Don Mr. O'Ryan. Bueno, nos interesó venir acá porque usted está como encargado del municipio, del museo, ¿no? Nada, aparte. ¿Desde cuándo está usted encargado del museo acá en Pica? Voy caminando a los 21 años ya. ¿Los 21 años? Voy caminando a los 21. Sí. Chuta. Y me tengo una curiosidad porque por algo lo queremos entrevistar también. ¿Qué se puede ver en el Museo de Pica? ¿Qué muestra hay? Usted si nos puede contar brevemente de alguna manera qué es lo que es interesante que la gente venga a Pica también, en vez de ir solamente a la cocha, comer los ricos alfajores, también puede pasar al museo para ver. Mira, más que mostrar piezas en sí, que son también interesantes de observar, es decir que nosotros somos un presente en este oasis y el museo nos habla del pasado, de lo que dejaron nuestros ancestros como testimonio resguardado bajo tierra, donde se conservó, ¿verdad?, su relato histórico. Y entonces, tarea del arqueólogo, tarea también de los antropólogos, darnos a conocer la vida del pasado en este oasis. Entonces, nosotros no llegamos del cielo aquí, sino que venimos heredando estas tierras, estos usos y costumbres. Así que bien que estén por este lado, dando a conocer a través de vuestro interesante programa y mostrar así un poquito de lo que es nuestra vivencia en este oasis. Hay un tema súper interesante, lo conversábamos antes que empezamos a grabar esta entrevista y que me parece muy bueno de conversar, es las caravanas, porque lo que uno sabe y lo que yo sé es que tengo una pincelada de esa información, pero hay mucha gente que no sabe de cómo estas caravanas hacían un intercambio entre la costa y el altiplano, entre distintas comunidades, me imagino, indígenas. ¿Cómo pasaba eso? ¿Cómo nació? ¿Cómo usted lo ve? ¿Cómo podría contarle un poco sobre esos tiempos? Podemos decir que por donde estamos transitando en este momento, tú ves que está pavimentado. Claro. Bueno, de eso se trata un poco, de que el progreso, los avances, que son súper buenos, no deben borrar las huellas del pasado, ¿ya? Y eso se puede manifestar en muchas cosas que se hacen. Y entonces, justamente las llamitas del pasado dejaron huellas que podemos seguirlas, ¿verdad?, sin dañarlas, y saber de dónde vienen, a dónde van. Y entre esas cosas, Pica era un pasar de esas llamitas. Okay. Estamos hablando de cuando Pica todavía no vivía nadie asentado aquí. Solamente estaba considerado en la ruta por la humedad que había aquí, el agua que había aquí, y tal vez algunos pequeños frutos como los que da el chañar, que eran entonces para recolectar y les servían como proteínas para caminar. A los objetivos mayores, que era descender de las alturas, tanto descender hacia el occidente, hacia la selva, como también descender hacia la costa, por acá por el lado occidental, y buscando el intercambio, un intercambio social y económico, que a su vez ese intercambio va enriqueciendo una cultura, va estableciendo un modo de vivir, un modo de hacer. Y entonces tú ahí tienes que, dentro de la ruta caravanera, que es largo de explicar y poder entender, y de estas caravanas son llamitas, X llamitas, que el hombre domesticó para poder entonces cargar sus productos o sus excedentes de sus pisos donde ellos se desenvuelven, y trasladar entonces esos productos hacia otros pisos donde les era necesario, y lo que producían esos otros pisos, recoger lo que también le era necesario. Entonces vienen los intercambios que generalmente le llamamos los trueques, ¿verdad? Entonces, ese ir y venir de estas caravanitas a través del tiempo fueron marcando estas rutas, estas huellas
en la arena, ¿verdad? Y por acá pasan de las alturas, vienen quizás del otro lado de la cordillera, digamos vienen del lado del gran salar de Uyuni, ¿no? De todos esos villorrios, y quizás de más adentro, como te digo, y vienen entonces pasando la alta montaña y descienden a la costa para buscar productos en la costa. Ya el hombre ahí está sentado, está trabajando, se encontró ahí con un ique proveedor, y ese iqui, ¿no? Ese iqui proveedor, ¿verdad? Le da entonces lo que son los peces, lo manufactura, ¿verdad? Lo seca con sal, y que hace posible que ese pescado también pueda viajar arriba del lomo. Claro, que se mantenga, que se conserve bien. Claro, y otros productos más. Como ya también son de zonas agrícolas, traen también en un llamito un poco de ese guano fertilizante que es de las aves, ¿cierto? De los lobos marinos de la costa, que llamamos cobadera. Bueno, y que ese producto fue bastante cotizado hace tiempo, ¿cierto? Y fue un desarrollo de la economía tanto de Perú como de Chile, al igual que el salitre. Entonces las caravanas, ¿verdad?, llegan por Pica o pasan por Pica en ese contexto. Y ahí tú tienes entonces una ruta, Pica, Cerro Pintado, Soronal, ¿Caramucho? Hay un cerro que hay antes de descolgarse de la cordillera, el talud de la gran cordillera esa de la costa, ¿cierto?, que ya mira Ñajo, mira Caramucho, ¿cierto? Está el Cerro Mono, ahí que le llamamos, ¿no? Entonces, todo eso en un contexto de geoglifo y dentro de, ¿cierto?, de lo que es la ruta caravanera. Por este lado, porque son X cantidades de rutas que hay por todos lados, ¿no? ¿Y qué podemos identificar ahí como producto, un producto típico de acá y un producto típico de la costa que se intercambiaba mucho? El maíz. El maíz es algo emblemático quizás de aquellos tiempos, así como hoy día es el limón, en ese tiempo era el maíz. Y otros productos más, ¿cierto?, del área agrícola, ¿verdad?, que se van desarrollando en esta zona, ¿verdad? Como vienen de zonas más lejanas tal vez, de la selva, eso, traen semillas. No sabemos en qué tiempo, pero el ají, por ejemplo, el ají está desarrollado desde un contexto de México al sur de Chile y también, ¿cierto?, por el otro lado digamos, de las costas del Atlántico, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un producto nosotros característico, el maíz, Sara se dice, ¿no? Sara, ¿verdad? En todo caso, maíz es una palabra mexicana. Pero este maíz se llevaba desde aquí, la caravana lo llevaba a la costa y ahí intercambiaba costa, con, me imagino, claro. Obviamente, con productos de... Y este maíz, ¿cierto?, llega aquí desde las zonas quizás de México, porque maíz es una palabra mexicana, de esas lenguas originarias de ellos, como un resultado del maíz que hacen la chicha, y chicha es una voz que viene de Panamá, ¿entiendes? Claro. Entonces, aquí, ¿cierto?, se va amalgamando, se va también recibiendo y haciendo propio. Entonces ya hablamos del maíz, ¿cierto? Chichas también, que son subproductos. Bueno, y el maíz también se procesa, ¿verdad?, a través de cenizas, etcétera, cocimientos, y entonces ya hay otros subproductos del maíz. Como hoy día tú ves que, ¿cierto?, hay productos de maíz de distintas índoles, ¿no? Claro, sí, hay mucha variedad. Claro, y entonces el maíz, el ají, por darte dos productos, tal vez también un poco de algarroba, si que ya están los algarrobos allí, ¿verdad? También quizás recolectaban semillas del tamarugo, aquí recolectaban frutos del chañar, ¿verdad? Y todo eso es de valor, pues, porque el hombre no anda solo, también anda con animales. Claro. Entonces, recoger también ciertos pastos para los animales, todo eso es parte de, ¿no? Bueno, y sobre todo el agua. Entonces, la razón de llegar a Pica es el agua. Esto está en la ruta del agua, ¿verdad? Era como una parada que había que hacer sí o sí para abastecerse. Sí o sí, claro, claro. Bueno, y ahí está la característica entonces del paisaje, la característica del agua, que es obligado venir aquí. Por eso que en la cordillera hay un lugar que le llaman Pica Vilque, que más o menos es la idea, sin ofender a mis amigos aymara que dominan estas lenguas, ¿no?, pero más o menos es la idea como un paso obligado para ir donde los Pica, obligadamente por ahí vamos donde los Pica, o vamos a Pica, ¿no?, porque ahí está el agua, que hace bien para los animales, para ellos mismos, y es proveerse este recurso y trasladarlo para que les sostenga
la caminata para que sea sostenible, ¿cierto? El poder seguir viajando, si no es imposible. Entonces, no puede hacer una sola jornada, por lo menos son 3 jornadas, con los animales, quizás hasta 4. Por eso que de aquí, tú me llamaste y me dijiste, estoy llegando a La Huayca. Bueno, eso significa a pie 5 horas, de aquí, ¿no? 5 horas. Y con animales, quizás 7. Entonces, es una jornada, ¿verdad? Claro, es como una tarde. Entonces llega la mitad de un día. Claro, llega a La Noria, primeras paradas. Después va nuevamente al amanecer, vamos caminando y llegan a los pozos de agua de La Tirana, ¿no? Que tienen su nombre, Pozo de Sánchez, más allá Pozo de Guagama, etcétera, ¿no? Y después otra jornada cortita, ¿verdad? Como cuando tú llegas a una estación de benzina para rellenar el estanque, ¿no? Llegas al Pozo de Pozo Almonte, a Pozo Almonte. Y así van como haciendo una especie claro, de, ¿no? de Y en postal Pozo Almonte van... ya tenías que tener el estanque lleno, ¿verdad? ¿Porque ella no paraba ahí? No, porque era quizás tu jornada más larga, que llegas a Guantajaya. Y yendo a Guantajaya, de Harmenton abajo, tú vas a hacer unos geoglifos allí, ¿no? Bueno, eso está en el contexto de las rutas caravaneras de los tiempos pasados, porque no solo Pica es un paso como obligado, ¿no? Hay esos que van descendiendo más al norte, por Tarapacá, otros por Camiña, ¿verdad? Ahí van a las aguas de Pisagua, y así, Tiliviche, y más al norte, ¿no? Hasta los confines del norte, ¿verdad? Y esto va en rutas mayormente transversal, de este a oeste y viceversa. O también la longitudinal, que hay 2 o 3, de acuerdo, ¿cierto? Al otro lado de la cordillera, a este lado, por acá hay 2, una que va por la alta montaña y una que va por la costa, que se llama, ¿cierto? Que le llaman generalmente el Zapacñán o Capacñán, que viene, ¿cierto? Del Cusco, según lo he entendido, hasta el sur de Chile, hasta Santiago y el Maule, por el lado argentino lo mismo. Y tenemos otra ruta, ¿cierto? Que está conectado con este pueblo, más milenariamente, que es Tiwanaku, ¿no? El Titicaca, ¿verdad? Y claro, ya para el lado boliviano. Claro, y todos esos villorros en el pasado, que son de lenguas puquinas, lenguas uro, todo ese contexto de humanidad de aquellos tiempos de 2000, 3000, qué sabemos, ¿cierto? Años de Cristo, esta es materia para los arqueólogos, para los antropólogos, ¿cierto? Y todos los hombres que estudian estas cosas, pero ahí tenemos, ¿cierto? Una humanidad antes de Cristo que comienza también a conquistar estas partes, a caminar, porque el hombre ha sido así, pues, ¿no? Sí. En una familia, ¿cierto? Todos los hermanos, cuando se van de la casa, uno corta para un lado, otro para otro lado. Busca su rumbo. Busca su rumbo. Toda esta gente también buscó rumbos. Bueno, y el desierto sí que era un desafío, ¿verdad? Quizás no era tan desierto, pero era claro, un desafío. Y ahora me quiero detener como para cerrar un poquito ya la entrevista, pero en un tema también que me interesa bastante y que usted me pueda dar su opinión, lo que usted ha aprendido con el tiempo. Culturalmente, en esos tiempos de las caravanas, ¿cómo era el intercambio cultural? Porque teníamos intercambio de productos, no sé, maíz, pescado, de comida, pero intercambio cultural en lenguaje o de cosas culturales, ¿existía? ¿Quién nos puede comentar sobre eso? El hombre siempre fue muy interesante por la inteligencia entregada en la naturaleza, ¿cierto? Y divina. Bueno, esta gente también tenía una capacidad de inteligencia que dominaban, ¿cierto? Sí, eso sí que eran bilingües. A veces nacían con 2 lenguas, ¿verdad? Hoy en día dice, está estudiando secretaria bilingüe. No, esa está estudiando inglés, pero el bilingüe realmente es el que nace con 2 lenguas, ¿verdad? No podemos decir esta lengua es aymara o es quechua, quizás bebe de fuente más atrás, ¿no? La lengua puquina. Se lee, por ejemplo, que los incas en el Cusco tenían 3 lenguas, el puquina, el aymara y el quechua, ¿no? Y el quechua fue un idioma aprendido por ellos, que a el tiempo, ¿cierto?, lo hacen como una lengua dominante dentro del imperio, y es con la que llegan a conquistar muchos suelos, hacia el norte, hacia el sur y hasta acá. Pero es que en Pica, ¿cierto?, en la toponimia hay cosas que son aymaras. En nuestro uso y costumbre actual, yo te puedo estar hablando y no te das cuenta que a lo mejor dije una palabra quechua, una palabra aymara, claro. ¿No? Porque hay palabras que son del quechua y que son de la aymara, pero que se han castellanizado. Esto es aymara, esto es quechua. Claro, está todo como un mestizaje. Es como se dice vulgarmente, ¿cierto? Es una mezcla de varias cosas que van conjugándose y van dándole razón a otro sujeto, a otra existencia. Lo mismo pasa con el español, pues. Dejando ahí un poco como el llamado, ¿cómo podemos hacer para seguir preservando el patrimonio cultural que se evidencia como en las caravanas también, en los geoglifos? Porque usted me comentaba también fuera de la entrevista que esto
está dividido por territorio, por comuna, po. Pero Claro. es un todo. Toda esta caravana pasada por todas estas comunas, entonces ¿cómo podemos ahí? Es que tiene que hacerse un trabajo en conjunto, asociado, con Pozo Almonte, por ejemplo, porque Cerro Pintado está en el contexto de estas caravanas que pasan por Pica. Entonces, en las caravanas, o los geoglifos que hay en Pica, lo que hay en Pintado, lo que está en la costa, ¿cierto? Que tiene que ver con Iquique. Entonces, los altos mandos, ¿cierto? Que tienen a cargo estos distritos, esta zona, tendrían que trabajar en conjunto para hacer esto una Claro, para tomarlo como que es un todo. un todo. Que Entonces, atraviesa todas estas comunas. claro, entonces cada uno vela por lo que le corresponde dentro de su territorio, pero está, ¿cierto?, dentro de un conjunto de cosas. Y eso entonces es lo que hay que evaluar. Ahora, ¿cómo resguardar también esto? Es justamente lo que tú estás haciendo, creando conciencia, ¿verdad? Que un vehículo, bueno, más que tú andas con pero hay unos que andan con tracción de benzina y petróleo, Claro. ¿no? Y entonces... ¿Cómo salvaguardamos como que esté señalizado bien Claro, entonces, referenciado bueno, para que no se metan como ante los Claro, hay que geoglifos? señalizar, Claro. ¿verdad? Hay que crear conciencia, hay que trabajar con los muchachos en la escuela, porque finalmente los que tenemos 60, 70, 80 años nos estamos yendo como si fueron nuestros abuelos, ¿verdad? Pero Las nuevas generaciones tienen que quedarse Claro, una conciencia ellos van a ser- más perdurera. ellos van a ser perdura en el tiempo. van a ser el presente mañana, ¿cierto? Ese futuro va a ser presente mañana. Y entonces tienen que tener conciencia de un legado que están recibiendo. Y entonces ahí está lo que se llama la cultura. Nadie en Europa bota un cigarrillo así nomás, ¿no? Porque viene de la cultura Claro. desde pequeño, estar acostumbrado. Bueno, yo creo que los cambios tienen que Por venir- ejemplo, hay un asunto de que hay un abuelo que está frente en Europa, no sé si en Inglaterra, está frente al semáforo. Y no viene ni un vehículo por ningún lado, pero ni uno. Y entonces le dice, alguien dice, abuelo, pasemos. No, le dijo él. No, pero si no viene nadie. No. Abuelo, y llamó la atención, bueno, abuelo, ¿y por qué no pasó? Si estaba la posibilidad. Hay niños mirando. Claro, hay que practicar con el ejemplo. Entonces siempre se dice que una gota de ejemplo vale más que miles de toneladas de consejo, ¿no? Entonces, bueno, hay que entonces hacer ejemplos para los niños. Nosotros resguardando esto, educando, para que ellos también, ¿cierto?, puedan resguardar y valorizar. ¿Qué saca con venir a un turista a un lugar donde está lleno de basura, Claro. destruido por vehículos? ¿Cómo se lleva una filmación de eso? Claro, ¿Qué gracia tiene sacarle, por ejemplo, una foto a un edificio patrimonial si en el frente en Iquique está lleno de cables que no da más? Po? Entonces, no, hay cosas que dañan, ¿no? Dañan las imágenes. Para que todos se trabajen, hay que hacer un llamado al trabajo asociativo, al trabajo colaborativo, eso es lo importante. Exacto. Así que ahí con eso nos quedamos. Sí. Mr. Ryan, gracias por acompañarnos en este paseo. Hicimos una vueltita por aquí, por Pica, por algunas calles, partimos en la Cocha y terminamos aquí en la plaza. Pues. No, Así que estuvo- le agradezco mucho y No. le doy unos 30 segundos para que se despida de un mensaje final y agradecido que le haya atendido aquí en Pica. No, gracias que hayan venido de Iquique a visitarnos, a servir estas visitas. Ustedes de algún modo también nos proyectan, ¿cierto?, más allá de lo que nosotros somos y tenemos y donde nos desenvolvemos. Entonces todos bienvenidos a Pica, vengan a aprovechar este sol, ¿verdad? Mira aquí, están los jugos listos, ¿ves? Jugos naturales, vengan a disfrutar, ¿cierto? En la cepa misma donde se produce el mango, el limón, porque estuvimos allá en la Cocha, ¿cierto?, donde están esos testimonios de lo que este oasis es, ¿no? Pero partiendo de la base, del contexto del agua, ¿verdad?, es que tenemos estos ricos frutos, ¿verdad?, que la naturaleza nos entregó este pedacito de suelo. Si este es un mundo salado, pero para decir basta de salado. y solamente en Pica podemos tener estos frutos, que son naranjas, limones y otros, ¿no? Claro, Que el le mango. Claro, el mango. Bueno, y más antes en la economía estaba la granada, la pera, la guayaba, el higo, bueno, por mencionarte algunos, ¿no? Entonces, pero comercialmente, viablemente, es el limón, es la naranja, ¿verdad? Es lo que nos trajo este desarrollo económico a través de esta agricultura. Y hoy día, ¿cierto?, poniendo en valor esto, podemos proyectarnos mucho más allá, porque también, ¿cierto?, nos llegan estos aparatos que son para congelar, ¿no? Entonces se puede transportar más allá. Pero el embajador que tenemos, tanto en Iquique como en otras partes, es el limón. Así que te despedimos con un rico pisco sour de este oasis. Vamos a ir a probarlo. Gracias, Mister, y esto fue Cultura Pedalera, recorriendo Tarapacá, Pica. Que esté muy bien, Mister. Gracias por todo.